corrección y restauración. Dice el Salmo 118, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, dice. ¿Va? Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendito es nuestro Dios, nuestro Padre, a quien damos el honor y la honra. Gracias, hermano. En esta hora y siempre, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, por su bondad y porque Él nos enseña cada día, nos enseña cosas nuevas, cosas diferentes. Hermano, Él está abriendo nuestro entendimiento y como el Señor ha estado hablando, ¿verdad? Que al que ama corrige, dice. Pero no es con una vara así, sino a través de la palabra. El rey David dijo, Señor, corrígeme con tu palabra, endereza mis pasos con tu palabra. El primer elemento que Dios usa para corregir a su pueblo es la palabra. La palabra, Dios envía su palabra para mostrarnos, hermano, y compararnos con lo que ya dejó escrito, si vamos caminando bien o si vamos caminando mal. Por eso, en ciertos versículos de la palabra, el Señor dice, yo les envié mi palabra desde temprano y sin cesar a través de los profetas para que se volvieran a mí, pero no quisieron. Entonces habla al pueblo de Israel diciendo, les hablé desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? Para que a través de la palabra se volvieran al Señor, pero no quisieron. Y toda la palabra que está escrita es útil para enseñar, corregir y redarguir. Entonces, hermano, todo lo que está escrito es inspirado por Dios, no tiene interpretación humana, sino que el Espíritu de Dios, hermano, utiliza la misma palabra para interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Uno solo es un instrumento, dejarse guiar por el Espíritu Santo para que la interpretación la dé el Espíritu Santo y nos lleve a interpretar la palabra del Señor. En el capítulo 4 del primera epístola a los Corintios, gloria al nombre del Señor, capítulo 4 del vamos a ver 4, 5, no solo un capítulo, sino varios, vamos a tomar varios capítulos, no todos los versículos, pero sí algunos. Fíjese que en el capítulo 4, verso 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces hace un llamado el Señor a través de su palabra, o el apóstol Pablo a los corintios, pero también es para nosotros, hermano, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo. Que los hombres puedan ver que somos siervos de Cristo. Y en caso de las mujeres, pues que sean siervas de Cristo. Y si somos siervos de Cristo, también somos administradores de los misterios de Dios. Y esos misterios, dice administrador, es alguien que sabe, hermano, cómo, ahí valga la redundancia, sabe administrar lo que le es dado. Así como un empresario, hermano, exitoso sabe administrar su empresa, ¿verdad? Sabe administrar para que vaya creciendo, vaya creciendo. De la misma manera, hermano, el llamado de Dios como siervos de Dios, y siervo puede comenzar desde lo más bajo, desde lo más sencillo, humanamente hablando, hermano, pero eso sencillo para nosotros es valioso para Dios. Fíjese, eso sencillo para nosotros es valioso para Dios. Hermano, los hijos de Isaí eran grandes guerreros, pero David era un hombre delgado, flaco, dice, de buen parecer, de ojos claros, rubio, muy delicadito. Y el papá dijo, este no sirve para guerrero, mejor mándenlo a cuidar ovejas, que limpie la majada de las ovejas, que esté ahí metido entre las ovejas.
porque este no sirve para nada, más que para ir a cuidar ovejas. Hermano, era un trabajo tan sencillo, ¿verdad? Era un trabajo tan humilde, por decirlo así. Pero para Dios era valioso porque sabía hacer bien su trabajo. Fíjese, es lo tremendo. Sabía hacer bien su trabajo y celaba, hermano, el trabajo que le habían dado. Cuidaba las ovejas, hermano. Si el león, el oso venía, él estaba dispuesto a pelear, ¿verdad? Y eso que no eran de él las ovejas. Quiere decir, hermano, que Dios vio en ese trabajo tan sencillo el potencial de David. Aunque ese potencial Dios lo pone, ¿verdad? Pero ya traía el potencial para ser rey, pero para poder ser rey primero tiene que llevarlo al campo del trabajo más humilde que podía haber. Era tan despreciable, esa es la palabra, tal vez no tan humilde, sino tan despreciable ese trabajo para los hombres, hermano, que los egipcios dice que aborrecían a ese trabajo, hermano, de pastor. Por eso cuando llega Jacob con su familia, le dice José a Jacob, pide la tierra de Gosén. Allá ya estaba reservada la tierra de Gosén, lejos de los egipcios, hermano, pero lo mejor de la tierra. Entonces, para los egipcios era insignificante, pero Dios los estableció en una buena tierra. Entonces, mi amado hermano, nunca menospreciemos el trabajo que tengamos, por muy aborrecible que sea para otros, pero para Dios es muy valioso. Incluso, hermano, más que todo el trabajo dentro de la iglesia, tanto el trabajo fuera, que es para Dios también, como el trabajo dentro de la iglesia, hermano, por muy sencillo que usted lo vea, pero para Dios es muy valioso y está esperando Dios que usted desarrolle ese potencial en el trabajo que Dios le ha dado. A veces nos hacemos de la vista gorda y decimos, no vale la pena. Pero hermano, eso apunta en beneficio para usted o en estancamiento para usted. Entonces tenemos que valorar esto. Dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces muchas veces nos dan las cosas materiales, hermano, como figura, ¿verdad? Como figura, porque así como cuidamos de las cosas materiales, también que tenemos que cuidar y administrar bien las cosas espirituales. Con respecto a la predicación de la palabra, con respecto a la palabra del Señor, dice que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad. Empezar a trazar bien la palabra de verdad. Es decir, hermano, trazar bien la palabra de verdad es tomar los textos y los contextos, ¿no? Saber cómo usar el texto y qué contexto hay. Un sencillo, un texto y un contexto es porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Si tomamos esto como texto, entonces podríamos decir, ¿qué contexto cercano hay? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice. Entonces está diciendo el contexto es, porque el texto, aunque de nada tengo mala conciencia, está hablando él, pero si vemos el contexto, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Dice, ustedes no tienen mucho de qué juzgarme, ¿no? Porque yo tengo una buena conciencia con respecto a mi persona. Y al contexto dice, porque ustedes no me pueden juzgar a mí. Así que ya el otro contexto es el siguiente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Mire, hermano, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Está diciendo, hasta que el Señor les revele la situación o la condición de alguien, ¿verdad? O de alguna situación. Entonces, solo aquí ya vimos, hermano, un texto y dos contextos, ¿verdad? Pero los contextos no siempre están cerca, a veces están en otro libro, a veces están en el Antiguo Testamento, a veces están en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, uno tiene que aprender a trazar bien la palabra del Señor. El Espíritu de Dios nos guía, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a trazar bien esa palabra. Usted puede decir, yo no soy predicador, ¿verdad? Pero alguien le va a preguntar, mira, ¿qué crees acerca del Evangelio? ¿Qué crees acerca de esto? Le pueden hacer una pregunta en su trabajo, le pueden hacer una pregunta, hermano, en su empresa, en sus estudios o algo. Ahora, ¿qué va a contestar, verdad? Usted tiene que tener
la base. Si es siervo del Señor, si es siervo de Cristo, tiene que ser buen administrador de los misterios de Dios, ¿va? No empezar a hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿va? Tiene que saber, conocer la palabra, hermano. Y lo bueno es, claro, no es justificación, ¿verdad? Pero en el libro de Apocalipsis, hermano, dice el Señor: bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen. Entonces, hermano, si usted no tiene tiempo de leer, pero sí tiene tiempo para oír. Entonces, los que oyen, ¿verdad?, y atesoran, guardan la palabra para que en el preciso momento pueda sacar de ese tesoro o de ese cofre el buen tesoro del Señor. Entonces, todos aquí somos siervos. Si hemos creído en el Señor, somos siervos del Señor, ¿verdad? Aunque no tenga ningún privilegio en la iglesia, usted es siervo de Dios y tiene que ser un buen administrador de los misterios de Dios, como también tiene que ser un buen administrador en las cosas que Dios pone para que usted se desarrolle. Entonces aquí habla, hermano, de ser un buen administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, mire, hermano, para ser administrador tiene que ser fiel. Para poder ser administrador de los misterios de Dios tiene que ser fiel. Para ser un buen administrador del privilegio que Dios le da, tiene que ser fiel. Para ser un buen administrador del llamado que Dios le da, tiene que ser fiel. La fidelidad es lo importante. Fiel a quien, al que lo llamó. Fiel al que lo constituyó. Fiel al que lo colocó en ese lugar. Hermano, vamos a ver. Bueno, aquí hay varios papás. Los padres, hermano, o sea, padre, madre o juntamente los dos, hermanos, se esfuerzan. A veces, hermano, no se llevan, como dicen así en el mundo, ¿verdad? A veces no se llevan una tortilla a la boca para que su hijo estudie, para que su hija estudie. Pero si el hijo, hermano, es un sinvergüenza, o la hija también, ¿y qué le importa el estudio? No es fiel. No es fiel y tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. Al principio dicen, todo feliz. No, incluso en el estudio tenemos que ser fiel porque hay un padre, una madre que están sudando para darle, ¿verdad? Entonces los hijos tienen que aprender esa fidelidad. Igual nosotros, si somos colocados en algún puesto administrativo o en algún puesto, hermano, aunque sea de bajo rango, en algún trabajo o en la iglesia, tenemos que ser fieles al llamado de Dios, porque todas las cosas son de Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Nosotros podemos ser empleados de un empleador en un negocio, en una empresa, pero esa empresa no le pertenece, hermano, al que se dice dueño. Él es un administrador de lo que Dios le dio. Y los que están ahí trabajando, hermano, tienen que ser fieles al que le contrató, como el que tiene la empresa tiene que ser fiel a Dios. Entonces la fidelidad está ahí. Ser, hermano, fieles. Ser fieles en lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo, como buen administrador de los misterios de Dios, hermano, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y él oye de las cosas que están sucediendo en la iglesia de Corinto. Y en el verso 18, estoy en el 4:18, verso 18 dice, hermano, mas algunos están envanecidos. Entonces, a veces, hermano, dentro de la iglesia, cuando se tiene un privilegio, cuando se tiene un llamado, cuando se está cumpliendo una función, viene primero y empieza a envanecerse. Si es predicador, si ministra, hermano, si es en la alabanza, si es en cualquier grupo, se envanece. Entonces, hermano, el apóstol Pablo comienza a corregir esto. Hay otras cosas más. Primero la fidelidad, ¿verdad? Luego, aquí ya vemos, hermano, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Está diciendo, se envanecen como que si yo no fuera a ir algún día a verlos. Se envanecen como que yo no existiera. Se envanecen como que yo fuera un retrato en la pared, una pintura en la pared. Pero él está presto, hermano,
viendo o percibiendo qué está sucediendo en la iglesia, aunque no estaba presente. Pero él estaba atento a los acontecimientos de la iglesia. Entonces, una de las cosas que enseña es la fidelidad. Luego dice, bueno, puedes ser fiel, pero te envaneciste. Hay una vanagloria, ya se cree que, bueno, que sin él no funcionan las cosas. Entonces, hay un envanecimiento. Y luego dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré. Mire, ¿cómo va a conocer? Dice, conoceré, no las palabras, dice, sino el poder de los que están envanecidos. Entonces, él sabía, dice, ya están envanecidos, saber cuántos envanecidos habían, hermano. Pero dice, yo voy a ir, dice, y voy a ir a conocer, no las palabras, porque hermano, hay gente que habla tan bonito, tan chulo, ¿verdad? Que uno se queda admirado, dice, qué bonito habla, qué bonito predica, este debería ser el pastor, ¿va? Pero dice, no, yo quiero ver el poder que está operando en él para hacer cambios en su vida. No el poder para hacer milagros, prodigios, que pone la mano y se cae la gente, no, sino el poder que está actuando en él para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal, para que lo natural sea absorbido por lo espiritual. Dice, quiero ver si el poder de Dios está actuando en él o en ella, y que lo está cambiando, que lo está transformando. Eso quiero ver, el poder. Hermano, no iba a ir a ver la vida de cada uno, sino que iba a ver, hermano, que cómo operaba el poder de Dios, porque Pablo tenía unos ojos espirituales tremendos, ¿no? Podía ver. Igual, hermano, que el Señor cuando levanta profetas o videntes o da el discernimiento de espíritu, puede discernir, hermano, si está operando el poder de Dios en la persona o es otro poder, ¿va? O es una buena intención, etcétera. Entonces el apóstol Pablo dice que había que corregir esto, enseña que hay que corregir el envanecimiento, la infidelidad, hermano, al llamado, la infidelidad al servicio, la infidelidad no solo en la iglesia, en el trabajo. Hermano, ahí se puede ver, dice que cuando hubo problema en la distribución de los alimentos en la iglesia primitiva, hermano, se le estaba dando más a los judíos que a los griegos, y hubo cierto problema ahí, y llegó la queja al apóstol Pedro y a los apóstoles, y vino Pedro y dijo, no, a nosotros no nos conviene estar sirviendo a las mesas, nosotros tenemos un llamado, y es a la oración y a la palabra. No que no le interesaba porque dijo, bueno, busquen personas de buen testimonio, y el buen testimonio no se da aquí dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia todos somos chulitos. El buen testimonio se da afuera, cómo se comporta, llenos de fe, llenos del Espíritu y de buen testimonio, es decir, llenos de fe, del Espíritu. Eso se ve en la iglesia, pero que tengan buen testimonio con los de afuera. Mire, hermano, ¿y qué era lo que iban a hacer? Repartir alimentos naturales. Entonces tenían que tener esas tres características, hermano. Entonces, ¿por qué exigía esas tres características? Porque entonces quería decir que iban a ser fieles en la distribución. No le iban a dar más a uno, a este me cae bien, le doy más, a este me cae mal, le doy menos. Este es judío, este no es judío. Este es de una raza, este es de otro. No. Entonces no iban a hacer acepción de personas. Y siendo de buen testimonio en el ámbito natural, llenos del Espíritu, llenos de fe, dice, bueno, no nos alcanza, pero creemos que Dios va a multiplicar las cosas. Entonces, hermano, ahí vemos que tenían que ser buenos administradores de las cosas materiales, mientras Pedro y los apóstoles decían, tenemos que ser buenos administradores de la oración y del ministerio de la palabra. Entonces, unos, hermano, en su llamado tenían que ser fieles, porque si deja la oración y la palabra y se mete a servir, hermano, dice, ya no es fiel. Fíjese qué tremendo. O el que le toca servir quiere estar, hermano, buscando la palabra o apartándose para estar, hermano, en comunión, aunque todos somos llamados a tener comunión con Dios.
Pero el que es llamado por el Señor, hermano, tiene que estar más en comunión con el Señor, para que entonces la palabra pueda venir de Dios y pueda, hermano, ir al pueblo del Señor. Pero hermano, si uno se mete a ver los problemas de cada uno, le voy a traer un mensaje tirándole a usted por su problema, al otro por su problema y al otro por su problema. Pero si uno se mete con Dios, entonces el apóstol Pablo dice, aquí tiene que haber fidelidad, aquí se envanecieron, y un envanecimiento tan feo, dice, que no se dan cuenta. Mire, dice aquí, iré a vosotros si el Señor quiere, es otra cosa. Entonces no era que dice, yo quiero ir, no, si el Señor quiere, yo voy a ir a vosotros, dice. Y conoceré no por las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabrerías, no, en poder. ¿Qué poder se está moviendo en su vida? Tal vez usted no puede hablar, no puede predicar, no puede enseñar, pero se está moviendo el poder de Dios en usted, que está transformando, está cambiando su mente, su perspectiva del presente, del futuro. Y si empieza a ver su perspectiva del futuro, dice, mi futuro es un desastre, entonces arréglese hoy. Y si hoy hermano se da cuenta que es consecuencia de un pasado, dice, hoy tengo la oportunidad de borrar el presente para que mi futuro sea de bendición. Y por eso Dios, hermano, levanta profetas. ¿Por qué? Porque los profetas pueden ver el pasado, el presente y el futuro de la persona. Puede decir, mire, tenga cuidado con esto. No, si todo está bien, está viendo el futuro. Y en el futuro, hermano, puede haber unas cosas feas, ¿verdad? Entonces, no, corríjase hoy. Corríjase hoy. Y entonces muchas veces desatendemos esa palabra. Desatendemos la voz de alerta. Fíjese que el Señor le dice a su pueblo, conviértanse, dice, porque vienen los asirios y los van a destruir, pero si se vuelven a mí estarán protegidos. No quisieron. Luego viene Judá, hermano, y dice, vuélvanse porque ustedes están peor que Israel. Dice, vuélvanse porque vienen los babilonios y los van a destruir, van a matar a sus mujeres, a sus hijos, a los ancianos, no van a tener respeto por cada uno. Dice, y no atendieron y vinieron, hermano. Y Dios no quería eso, fue tanto, hermano, que cuidó Jerusalén de tal manera que no quería que entraran, tocaran Jerusalén, ¿verdad? Pero ya llegó tanto al colmo el pecado, hermano, que dice, bueno, Dios quitó el vallado de Jerusalén y entraron los babilonios. Jerusalén es figura de nuestra alma. Dios ama tanto su alma y le dice, mira, cierra puertas para que el enemigo no entre. Porque te va a venir algo feo, algo malo, pero cierra puertas. Entonces, hermano, si uno se apercibe, dice, ahí está, me apercibo. Aquel varón Ezequías le dijeron, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir. Y empieza a ordenar su casa de adentro, hermano. Y el mismo que le dijo, mira, te vas a morir y no vas a vivir, regresó porque Dios le dijo, mira, no te preocupes, Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar, Dios te va a volver al templo, te va a dar 15 años más de vida, va a amparar esta ciudad, te va a librar de mano de Sennacherib. Mire todo, pero ¿cuándo? Cuando sabemos tomar la palabra. A usted le pueden enviar una palabra, mire, le va a ir re mal usted. No se asuste, salga corriendo y métase en la roca y dígale, Señor, ¿qué me lleva a ese mal? Tu carácter, tu forma de ser, etcétera. Entonces cambia y cambia el futuro. Pero eso nos queda, fulano me dijo esto, fulana me dijo esto. Bueno, si viene de Dios. Ahora, si no viene de Dios, sáquelo a patadas, todo lo que no es de Dios. Si es de Dios, diga, Señor, tú lo enviaste, Señor, ayúdame para que el poder de Dios opere en mí un cambio. Y al operar el cambio, hermano, opera un cambio afuera también, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, poder, hay palabra, pero esa palabra tiene que operar poder en nosotros. Como digo, no poder para que caiga la gente, que sanen los enfermos, no, que sane yo primero enfermo, mi espíritu enfermo, mi alma enferma, de amarguras, de rencores, etcétera, de vanidad, de infidelidad, que cambie, que se transforme. Ese poder transformador de Dios a través de su palabra. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hay dos cosas aquí, mi hermano, que tiene el ministro.
¿Iré a vosotros con vara o voy a ir con espíritu de mansedumbre? ¿Cuándo va a ir con vara? Cuando la gente se resiste a la palabra. Entonces el ministro puede venir con vara, porque el apóstol Pablo está hablando que él iba a llegar, no el Señor, ¿va? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces tenemos que aprender estas tres cosas: vara, amor y espíritu de mansedumbre. ¿Por qué está el amor aquí en medio, hermano? Porque por amor trae la vara, pero también por amor trae el espíritu de mansedumbre. El amor, hermano, trae la vara para corregir, disciplinar, pero si la persona tuvo un cambio, entonces el amor trae el espíritu de mansedumbre para restaurar. Entonces usted no va a restaurar a alguien que cayó en pecado y anda risa y risa. No va a ir con espíritu de mansedumbre a levantarlo, ¿eh? No tiene que ir con, bueno, si es un ministro de Dios, hermano, tiene que ir y ver, ¿va? No las palabras, no, fíjese que esto y por esto, pero no, el poder de Dios. A ver si el poder de Dios está transformando a la persona. Y si solo son palabrerías, ¡puc!, la vara, la corrección, ¿va?, la disciplina. Pero si uno mira el poder que está transformando ese espíritu de mansedumbre, ¿para qué? Para restaurarlo. Entonces, tenemos que aprender, aquí vemos texto y contexto en un solo versículo. Amor con vara, amor con espíritu de mansedumbre. ¿De qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, estas cosas las tenemos que ir aprendiendo, hermano, para nosotros, ¿va? Dios es amor y Dios me ama. Y por amor, si hay tanta palabra y el poder de Dios no opera a mí para cambiar, va a venir la vara, la corrección, la disciplina de Dios a mi vida. Pero si la palabra opera cambios en mi vida, es el poder de Dios está transformándome, hermano, va a venir el Espíritu, Dios con espíritu de mansedumbre, ¿va?, utilizando siervos, siervas, ¿para qué? Para restaurarlo en amor. Entonces, son dos cosas. No podemos inclinarnos solo a espíritu de mansedumbre ni solo disciplina. Tiene que ser amor. Y en el amor, hermano, viene el discernimiento para ver, hay cambio, aunque no se mire, pero por el Espíritu dice, está cambiando, está transformando. Este no necesita vara, necesita ser restaurado. Pero si ve, hermano, que no hay cambio, no por las palabras, porque por las palabras dice, no, yo soy la víctima, yo soy aquí, yo soy de aquí, palabras. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero ver el poder que los está transformando, el poder que está, no las palabras, porque las palabras, cualquiera habla cualquier cosa, hermano. Pero el poder es diferente, uno puede ver, ese poder de Dios lo está transformando. Este no necesita vara, este necesita ser restaurado con espíritu de mansedumbre. Pero puede una persona bla, 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 y hablar y decir y expresar y justificarse y todo, y dice, en lugar de cambiar sigue peor. Entonces ahí viene la vara. Entonces ahí entramos al equilibrio. Pero para esto tuvimos que empezar, hermano, con el verso 4 diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo estás administrando los misterios de Dios? Entonces ahí es donde el Señor, hermano, nos ubica a nosotros, que no es solamente ser llamado a ser siervo, sino clamar y decir, quiero ser un siervo que sepa administrar los misterios del Señor. Quiero ser un servidor de Cristo y administrar bien los misterios de Dios. Pero ¿cómo se aprende? En las cosas naturales. En las cosas naturales. Y es más, hay algo más fuera de aquí, de este nivel. Hay algo más fuera de esta dimensión, hermano. Lo hemos tocado muchas veces en Eclesiastés capítulo 3, hermano, que el trabajo no es para ganar dinero. ¿Se recuerda usted de ese tema, verdad? El trabajo no es para ganar dinero, sino para que el hombre se ocupe en él, porque hay eternidad en esas cosas. Quiere decir, hay una operación eterna más adelante. ¿Cómo trabaja usted aquí hoy? Así va a repercutir en la eternidad. Pero eso es otro tema para otro día. Conociendo esto, hermano, entonces ya Dios deja establecido que es necesaria la vara
pero también es necesario el espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre. Y aquí es donde dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces da el ejemplo, hermano. Da el ejemplo, dice, hay fornicación, dice. Y habla de una fornicación más que la normal, sino dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, hermano, se había sobrepasado ese pecado. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Entonces dicen, ustedes se envanecen tanto que justifican el pecado. Están tan envanecidos que el pecado lo ven tan normal. Y dicen, no, es que es humano. No, es que es carnal, es que somos carne. Entonces ese es envanecimiento. No sabe administrar bien, hermanos, los misterios de Dios. Claro, dice, no juzguen antes de tiempo, sino cuando el Señor se manifieste. Quiere decir que yo no tengo que juzgar. ¿Por qué no hace tal y tal cosa? ¿Por qué no actúa el pastor? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no sé qué? Entonces estaría juzgando de acuerdo al criterio suyo. O podemos juzgar de acuerdo al criterio de nosotros, hermano. Aquí también es buena administración. Y se lo voy a mostrar acá en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Ahí vemos y habla del Señor. Ahora, cuánto más de nosotros, hermano. Capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Hermano, la plenitud del espíritu de Dios en él. Y cuando está la plenitud del espíritu de Dios, dice, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Entonces, hermano, llenos o mejor dicho, en la plenitud del Espíritu de Dios, hermano, vamos a entender diligentemente en el temor de Jehová. Va a haber un entendimiento, pero basado en el temor de Dios, no basado en el criterio humano, sino basado en el temor de Dios. ¿Y qué dice? Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces está diciendo, mire, no va a juzgar por lo que vea, ni va a juzgar por lo que oye. ¿Estamos claros? No va a juzgar, mire hermano, que fulano hizo tal y tal cosa. Y si yo juzgué en base al criterio humano. Y tal vez el criterio humano era actitud de venganza, de rencor, de revanchismo, de destruir a alguien, hermano, y dice, voy a actuar pues en ira. No, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Para juzgar de acuerdo a los misterios de Dios, tenemos que juzgar en la plenitud del Espíritu, no en la carne. Pero fulano anda en adulterio y el otro también y no hacen nada. Si es por envanecimiento, porque no, pobrecito, dice, cae a uno. Pero si es porque está esperando el momento de Dios, hermano, para usar la vara o usar el espíritu o que el espíritu o el Señor use el espíritu de mansedumbre para restaurar, pero no es yo voy a usar espíritu de mansedumbre para restaurar a alguien. No, el espíritu de mansedumbre me tiene que usar para restaurar a alguien. No es mi espíritu, sino un espíritu de Dios de mansedumbre nacido del corazón de Dios, hermano, para restaurar, ¿verdad? Y si es vara, también en el amor, Dios va a dar la vara para corregir a alguien. Entonces, ahí es donde se necesita realmente el ser buenos administradores de los misterios de Dios. Y que nos tengan los hombres por siervos de Cristo, ¿verdad? Servidores de Cristo. Entonces aquí dice, hermano, que no va a juzgar, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, dos cosas. Va a restaurar a unos, pero con la palabra, con la vara, con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál es la vara de su boca? La palabra. ¡Pah! Va a herir la tierra, dice, con la vara de su boca. Y arguirá, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero si es una orden de Dios, hermano, para venir y restaurar o destruir. Están las dos cosas. Pero eso depende, hermano, de la llenura del espíritu para poder conocer si necesita vara o necesita espíritu de mansedumbre. Nosotros no podemos decir, no, pobrecito, este necesita espíritu de mansedumbre. O podemos decir, no, ese necesita vara. ¿A quién se lo dijo? Estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu, entonces el Espíritu va a decir, este necesita vara. Y si uno no sabe, hermano, Dios va a venir con palabra profética, ¿verdad? Va a decir, mire, el Señor me mostró esto y esto y esto, entonces, y a uno actúa. Porque a veces a uno se le escapan las cosas, ¿no? Pero, hermano, Dios para eso levanta profetas. Para eso levanta, hermano, la profecía, el discernimiento espiritual, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Por eso el Señor ha recalcado mucho, hermano, acerca de los que Dios quiere usar en profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. No se queden con la boca cerrada, hablen lo que Dios les está diciendo. ¿Por qué? Porque es para edificación. Ya sea que la palabra venga dura, es para edificación si el Señor la envía. Ahora, si la enviamos nosotros, entonces no edifica. Pero si la envía el Señor, entonces sí. Entonces vemos aquí este es otro contexto de lo que estamos viendo de según Corintios, ¿verdad? Entonces en Corintios nos habla de vara y mansedumbre, y aquí en el capítulo 11 de Isaías también nos habla, hermano, de equidad, de justicia, pero también nos habla de la vara de su boca y con el espíritu de sus labios mataría al impío. Entonces ahí también vemos dos cosas, y es muy importante, hermano, saber que si está en el Antiguo Testamento tiene que estar en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos que está en el Nuevo Testamento y también está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo hacer para eso? Tenemos que ser lectores de la palabra. Si no, si nos vamos solo en un texto y nos montamos en ese caballo, destruimos todo. No es caballo, ¿verdad? Aunque dice la palabra del Señor, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y justicia. Si cabalgamos solo en una línea, nos vamos mal. Entonces tenemos que tener el contexto. ¿Para qué? Para mantener la equidad, para mantener el equilibrio. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, se oye que hay entre vosotros tal y tal y tal pecado, y están tan envanecidos que no se dan cuenta, y se queda como que sin nada. Y ese pecado es peor que el de los gentiles, dice. Fíjese, hermano, qué tremendo. Había un pecado peor que los que hacían los gentiles. Quiere decir que la iglesia no se libra de pecados peores de los que hay en el mundo. Pero entonces ahí tiene que haber, hermano, el discernimiento espiritual, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la llenura del Espíritu Santo para poder saber cómo actuar en X o Y situación o Z situación dentro de la iglesia o con la vida de un cristiano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo se da cuenta de esto y les dice, hermano, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado? Estoy diciendo, mire, en lugar de estar envanecidos y criticando, juzgando y queriendo arreglarla, lamentense ustedes. ¿Y ahora ustedes por qué? Porque no están en la brecha. Y dejaron entrar ese pecado ahí. Y él está hablando el Señor, hermano, bueno, a los corintios. Y ahí habían profetas, evangelistas, profetisas que profetizaban, maestros y todo un grupo ministerial, hermanos, pero se habían envanecido. Era tanto, hermano, que dice que el apóstol Pablo tuvo que ir a pararlos y decirle, no quiero más de 3 o 4 profecías. Todo el mundo era profeta ahí. Y todo el mundo sabía y era maestro. Y tiene que venir el apóstol Pablo de 2 a 3, de 3 a 4, lo más. Y en órdenes. Y es más, dice, si uno ya comenzó a hablar, dice, ya empezó a profetizar y de repente comienza otro, dice, el primero, cállese.
aunque tenga palabra. Pero a veces está predicando el predicador, va y se levanta a alguien. Pero el predicador no puede parar, a menos que sea el Señor. Pero en las profecías, ¡prum!, competencia. Aquí no se ha dado. Aquí hay que empujarlos, ¿no? Pero ya llegará un momento, hermano, dice, si está profetizando a alguien y de repente otro se levanta y dice, calla el primero. ¿Sabe qué es eso? Humildad. Es que Dios me lo dijo y este no me dejó hablar. Y es que lo estaba probando su humildad, a ver si se baja. En fin, que en todo tiene Dios un propósito. Entonces nos ponemos a hacer competencia en la profecía y ya nos arruinamos. Si no, el apóstol Pablo declara firmemente, dice, si alguien está profetizando y otro se levanta con profecía, el primero calle. ¿Por qué no el segundo? El primero calle y deje que hable el otro. Y todo que se haga en orden, dice, para edificación de la iglesia. Entonces no debemos olvidar que todo es para edificación, ya sea una palabra de exhortación, de enseñanza, de corrección, todo es para edificación. Tiene que ser un espíritu edificador. Amén, hermanos. ¿Está de acuerdo usted con la palabra del Señor? Entonces el apóstol Pablo, hermano, mire a qué nivel llegó. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, está diciendo, mire, yo no estoy ahí con ustedes. Yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Él no estaba ahí, pero dice, yo ya juzgué, pero él juzgó por el espíritu. Yo ya juzgué al tal, dice. Ahora mire, hermano, qué delicado este juzgamiento apostólico. Yo ya he juzgado el que tal cosa ha hecho. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba Pablo? Pero reúnanse ustedes y mi espíritu va a estar ahí, dice. En el poder de Jesucristo. En el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Bien, hermano, qué juzgamiento tan fuerte que vino de parte de Dios a través del apóstol. Pero hermano, aquellos hombres, como estaban envanecidos, no podían hacer nada. Tal vez unos estaban a favor, otros en contra, otros decían, no, pobrecito, dejémoslo, si no se va a ir de la iglesia, que no sé qué. Pablo dijo, yo ya lo juzgué, ya está juzgado, ya tengo el veredicto del Señor, y el veredicto es que se reúnan todos ustedes y mi espíritu, y al tal entreguémoslo a Satanás para destrucción de la carne. Oh, ¿y la misericordia de Pablo? Ahí va a haber la misericordia, hermano. El tal se entregaba a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, él no estaba viendo su carne, él estaba viendo su espíritu, que su espíritu se salvara en el día del Señor. Entonces, métanlo ahí, dijo, que el diablo lo zarandee, porque zarandeado, entonces su espíritu va a ser salvo. Porque hay peligro de que su espíritu se pierda. Y Dios no envió los espíritus para perderse. Entonces pone en los ministros del Señor, hermano, el celo por el espíritu, como el alma. Porque ahí la que estaba pecando era el alma. Pero el alma ya era, su pecado era tan fuerte, hermano, que el espíritu estaba a punto de perderse. Y cuando Pablo ve que ese espíritu, hermano, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el peligro es de que si un espíritu no llega a Dios, hermano, se queda vagando en esta área entre el cielo, en el área del cielo para abajo, porque está el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, del primer cielo para abajo, se anda vagando, saber por cuánto tiempo, como espíritu inmundo o demonio. Entonces dijo Pablo, yo no quiero que este se convierta en espíritu inmundo o demonio, mejor entreguémoslo a Satanás para que lo zarandee en el cuerpo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué estaba viendo él? No estaba viendo el pecado, estaba viendo el peligro de su espíritu. El peligro de su espíritu. Entonces, cuando ve el peligro de su espíritu, dice, no, entreguémoslo a Satanás.
Hermano, que un ministro diga, vamos a entregar a Satanás a este. Es porque no salía, hermano. Así solo no salía. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura no era el pecador, la levadura era que ellos estaban envanecidos. Y por el envanecimiento de ellos surge esto, hermano. Y viene el apóstol Pablo y corrige. Entonces, hermano, después de la corrección, hermano, aquel hombre, saber cuánto tiempo pasó. Saber cuánto tiempo pasó zarandeado por el enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 7. Hermano, vemos, dice, después de que pasaron varias cosas, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, habla de un montón de promesas. Entonces ya viene el apóstol Pablo, porque ahí les cayó a todos, no solo al que fue entregado a Satanás, sino también a todos los jactanciosos, a todos los que se habían envanecido, que tenían jactancia. Hermanos, se decían que eran profetas, que profetizaban que esto y lo otro, pero no habían visto cómo tratar esa situación. Entonces aquí nos muestra el Señor que es por el Espíritu y en el poder del Señor, viendo el contexto, hermanos, de Isaías capítulo 11. Entonces no es a criterio humano, sino es por el Espíritu. Entonces, hermano, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto sirvió, hermano, para decirle, mire, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, porque las contaminaciones de la carne corrompen el espíritu. Y miren, este hombre estaba a punto de perder el espíritu. Y entonces por eso se tuvo que corregir la carne para que el espíritu fuera libre. A veces Dios tiene que corregirnos a nosotros, hermano, para que nuestro espíritu se mantenga libre. Dios nos aprieta en una cosa y en otra cosa porque quiere nuestro espíritu libre. Que el alma no apague el espíritu. Que la carne, hermano, no haga que el espíritu esté en peligro de perderse. Y dice más. Veamos aquí ya después de haber corregido el apóstol Pablo en Primera de Corintios, hermano, ahora viene con espíritu restaurador, con el espíritu de mansedumbre. Dice, admitidnos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Dice, mire, acepten. Yo sé que fui duro la primera vez, pero era para bien de ustedes. Dice. Y ahí dice que no estaba corrigiendo, hermano, al pecador, estaba corrigiendo a la iglesia en sí, ¿verdad? Especialmente a los ministros, a los siervos del Señor. Dice, admitidnos, ahora verso 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, hermano, la corrección no vino a uno, vino a todos, porque se habían envanecido. Se habían engreído, hermano, y entonces el apóstol tuvo que corregir de esa manera, ¿va? Y me imagino que se entristecieron muchos, otros tal vez se alegraron, pero hermano, ya miraban al apóstol Pablo raro, y se dice, este de una vez lo entregó al diablo, qué poder, qué autoridad tendrá, saber cómo criticarían al apóstol, ¿no? Que el apóstol tiene que decir, hermano, admítanme. A nadie he agraviado. Dice, ustedes me están juzgando mal también. Esto lo tuve que hacer porque era necesario. No lo digo para condenaros, pues yo he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Está diciendo, hay cosas de que alegrarme y de gozarme de ustedes, pero había cosas que tampoco, ¿verdad? Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Además está diciendo, mira, yo los amo, los aprecio y estoy lleno de consolación, pero se tuvo que corregir a ese hombre y tuve que corregirlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es para ampliar más los textos que hemos visto, ¿verdad? Como Dios a través del apóstol nos enseña a ser buenos administradores de los misterios del Señor.
Luego les comienza a decir cómo se habían portado con él, que se habían portado muy bien, pero no porque se habían portado bien, hermano, iba a dejar pasar un pecado. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces está diciendo, mire, fuimos consolados, estuvimos en angustia, en aflicción y de todo, pero fuimos consolados. Y de la misma manera yo estoy lleno de espíritu de consolación para con ustedes. No solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Oiga bien, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Dice. Mire, los contristé con la carta, pero no me pesa. Dice. Es decir, no estoy arrepentido porque era necesario contristarlos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fueron contristados para arrepentimiento. Por eso no me pesa, dice. Ya provocó arrepentimiento. Entonces ya hay arrepentimiento. Dice. Y eso es lo que Dios quería. Así que cuando Dios envía una palabra dura, hermano, no crea que uno se va feliz. Va con aquel dolor y todo. Pero uno sabe que eso es para provocar arrepentimiento. Para que no pasen procesos duros, difíciles afuera, sino que para que la palabra los transforme. Para que por la palabra seamos transformados, renovados. Entonces el apóstol Pablo dice que no le pesa, aunque entonces lo lamenté. Mire, hermano, entonces una palabra fuerte apostólica le provoca a uno tristeza. Yo lo lamenté, pero no me pesa, será necesario hacerlo. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Entonces está diciendo, miren, fueron contristados según Dios para que no tengan ninguna pérdida. Entonces, que estaba viendo el apóstol Pablo, es necesario hacer esto para que no pierdan lo que tienen. Es necesario hacer esto para que éste no se pierda su espíritu. Es necesario actuar de esta manera para que haya restauración. Entonces, hermano, para que haya restauración tuvo que haber primero una corrección. No puede haber restauración sin corrección. Y la corrección más cercana es la palabra. Tal vez nadie sabe que usted está pecando. Pero cuando usted viene y se enfrenta con la palabra, dice, esa palabra es para mí. Y ahí, sin que nadie sepa qué hizo usted, empieza a llorar y a pedirle perdón y nadie se enteró. Pero la palabra provocó un cambio. Y tal vez ya alguien vio y dice, este va por mal camino. Ya no tarda en pasarle algo malo. Pero ya cuando sale, hermano, todo le va bien. Y dice, el que vio lo malo dice, pero este está prosperando. Y dice, ¿qué le pasó? No se dio cuenta que hubo un cambio adentro en el corazón. Aleluya. Uno puede ver a alguien que está cometiendo un pecado ahí nada más, hermano, por ahí. Y uno ya lo juzga, dice, este es un pecador, le va a ir mal. Pero tal vez a la vuelta se arrepintió. Dios no está esperando, hermano, que le caiga el juicio de Dios. Y el otro día lo ve y dice, pero está próspero, está rosadito, está bonito. ¿Qué le pasó? Hubo arrepentimiento y el Señor hizo el cambio. Y el mal que pudo haber venido se convierte en bien. Aleluya, gloria a Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza produce arrepentimiento. Dice, pero yo no tengo de qué arrepentirme por lo que hice, dice, porque dio el fruto, y el fruto era arrepentimiento. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. El pecado produce tristeza y esa tristeza produce muerte. Pero la palabra de vida puede provocar tristeza, pero para, hermano, salvación, para arrepentimiento. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Estoy diciendo, por cuanto aceptaron la palabra, aceptaron esta palabra, están limpios en este asunto. El responsable fui yo, dice Pablo. Pero no me arrepiento, porque produjo arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el... Oiga bien. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, yo tuve que corregir a aquel, dice, y al que estaba en ese problema, pero no era tanto por él, sino por ustedes. Entonces, una corrección para alguien, hermano, también nosotros pongamos las barbas en remojo, no que sea que nos caiga también en cualquier momento. Dice, si vino corrección para aquel, me voy a cambiar, voy a cerrar mi boca. Produjo tristeza en ellos, hermano. ¿Qué sucedería con ese pobre hombre? Bueno, pobre después de que le cayó la viga. ¿Qué sucedería? ¿Qué mal le vendría, hermano, que fue tan fuerte que el diablo lo zarandeó? Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado a su espíritu por todos vosotros. Entonces, mi amado hermano, vemos acá lo importante que es saber manejar la palabra, que cada uno de nosotros entendamos que somos administradores de los misterios de Dios. Usted es administrador de los misterios de Dios, tiene que aprender a administrar, hermano, lo que Dios le da. Y luego, hermano, vamos a ver, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Después sucedió otro caso, y ese caso está en el libro o la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Ya lo habían aprendido los corintios, lo aprendió Pablo, hermano. Ya había sido corregido otro en el ¿cómo se llama? En el libro, en la epístola a los Gálatas. Hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero hermano, ¿por qué fue sorprendido? Porque le había caído. A ver, un ladrón, mientras no lo descubran que es ladrón, ninguno ve que es ladrón. Pero cuando se sorprende, este es el ladrón, y le cae. Después de que le cayó, usted dice, bueno, ahora restaure con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermano, cuando alguien ha caído y ha sido corregido, no va a correr usted rapidito, mire, levántese, hermano, no se ponga, le cae a usted también, sino que hay que esperar el tiempo de Dios, porque todo tiene tiempo. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Cuando somos disciplinados, tiene que haber un tiempo de llorar, y luego viene el tiempo de reír, de gozo, como dice el apóstol Pablo. Ahí marca dos tiempos. Fueron contristados por mi carta, dice, pero ahora me gozo, y también ustedes también, porque eso provocó arrepentimiento, ya se trae gozo. Entonces hay dos cosas aquí, hermano. La corrección trae tristeza, pero después produce arrepentimiento, y el arrepentimiento trae gozo, el gozo de la salvación. Yo creo que por eso nosotros no estamos con gozo de la salvación, porque tal vez no nos ha caído para que nos arrepintamos, hermano. A ver, ¿cuántos tienen el gozo de la salvación? Bueno, entonces no necesita que le caiga, sino que mantengamos ese gozo. Y si nos contristamos, dice, bueno, entonces arrepiéntete de tus pensamientos, de tus actitudes, para que el gozo de la salvación esté. Aleluya.
Entonces, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo dice, traigo vara en amor, traigo vara y traigo espíritu de mansedumbre. No pierda el amor. Si alguien es corregido, hermano, ame. Y cuando sea tiempo, es restaurado. Son dos tiempos, corrección y restauración. Pero ¿quién lleva la vara? El ministro. El ministro lleva la vara. El pueblo lleva la murmuración, el chisme y toda la cuestión, pero el ministro lleva la vara. Y más el Señor, hermano. En el poder del Señor. Porque el ministro no va a tomar una decisión por lo que la gente dice. Tiene que tomar una decisión por lo que el Señor dice. El Señor dice. A veces he tenido casos, hermano, un caso bien difícil. Y me dice, bueno, estos necesitan ser destituidos. Y dice, no, espera. No me los toques. ¿Por qué? Porque estoy esperando arrepentimiento. Entonces ya cuando Dios habla, usted puede hablar un montón de cosas, pero si a Dios dijo, espérate, estoy esperando arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y bueno, el siervo de Cristo, el que está en función es fulano, así que si es buen administrador va a saber cuándo actuar, ¿verdad? Nosotros queremos que eso actúe rapidito en alguna situación, pero el Señor dice, no, espera. Porque Dios está esperando arrepentimiento. Y Dios habla a lo general, aquí, el otro, está esperando que agarre su parte y diga, yo soy ese pecador, yo soy esa pecadora, y ponga ahí en lo secreto. Pero cuando ya es mucho, ¡pam! Ya en público, ¿verdad? Pero cuando hermano está batallando y batallando, el Señor sigue hablando, conquistando, hasta que ¡pum! Se rinde y dice, ahora sí. Y si uno no ve el proceso, yo me recuerdo, llegué una vez a una parte del oriente, no de allá, sino el oriente de allá. Y empieza el Señor a hablar y hablar y hablar. Y me recuerdo que bajé y empecé a ministrarles, desato bendición sobre usted. Así dice el Señor, Edito. Y cuando llegué a la casa, me llevó el pastor a su casa a cenar y todo. Me dice, yo no entiendo, dijo. ¿Por qué? Porque por todos los que fue a orar usted, los bendijo, les dio promesa. Si usted no sabe qué tipo de gente es esa. Eso es lo que necesitan, es cincho, vara, chicote. Pero si ya les había dado él vara desde el púlpito, desde arriba, desde el altar, ya les había somatado, hermano. Es lo que Dios quería, que se restauraran y públicamente. Y yo no sabía. Y dice, pero no entiendo. ¿Usted fue guiado por el Espíritu Santo? Sí. Es que esos son unos sinvergüenzas. Mire, fulano hizo esto, fulana hizo fulano. Y Dios dándole promesas. Y en eso viene una profecía, ¡pongón! Me cayó chillando ahí. Entonces, hermano, Dios es el que juzga y juzga rectamente. Aleluya. Él sabe cuándo corregir y cuándo restaurar. Nosotros tenemos que aprender que hay corrección y hay restauración. Que hay corrección, hermano, y hay restauración. La corrección es con vara y la restauración es con un espíritu de mansedumbre. No es mi espíritu de mansedumbre, sino un espíritu que viene de Dios para restaurar. Porque el que restaura es Dios. Yo lo que puedo hacer es acuchuchar. Pero necesitamos el espíritu de restauración. El espíritu de mansedumbre, para que el espíritu de mansedumbre, hermano, provoque la consolación de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo Él se propuso manifestar su voluntad a nosotros. Y en su voluntad está la edificación del cuerpo de Cristo. Y para ser edificados necesitamos amor
Pero el amor tiene vara y el amor tiene restauración con un espíritu de mansedumbre. En Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay lugares de delicados pastos, aguas de reposo, pastoreo, etcétera, que conforta el alma, pero también dice: tu vara y tu cayado. Dos cosas: la vara para corregir y el cayado para restaurar con espíritu de mansedumbre. Entonces en la Biblia están textos y contextos, hermano. Textos y contextos. Así que, jovencitos, a prepararse para ver su Biblia y empezar a ver textos y contextos, porque son un semillero de ministros de Dios. Semillero de ministros de Dios que Dios va a levantar. Ahorita tal vez usted ni piensa: yo no quiero ser ni pastor, ni profeta, ni no, pero puede ser un empresario, puede ser un industrial, puede ser algo, hermano, y Dios lo va a usar ahí, y tiene que saber administrar las cosas de Dios, hermano, porque tal vez ni siquiera, hermano, va a tener un privilegio en la iglesia, pero va a tener un privilegio ser hijo de Dios, y en su empresa, en su negocio, en su industria, ahí Dios va a usarlo, para gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, con la enseñanza, Dios sabe por qué nos habla, Dios sabe por qué nos enseña, Dios sabe qué es lo que su pueblo necesita, y necesitamos, hermano, conocer el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Gracias, amado Dios, te bendecimos. Gracias por la palabra, la enseñanza, la administración, la impartición de tu palabra a nuestra vida. Sabemos que tú nos estás enseñando para ser buenos administradores de los misterios de Dios. Yo quiero ser un buen administrador de los misterios de Dios, Señor. Quiero tener esa gracia, esa bendición tuya, Señor. Y no solamente yo, sino que cada uno de los que estamos acá en esta congregación podamos recibir, Señor, esa gracia de ser buen administrador de los misterios de Dios, la fidelidad, no ser vanagloriosos, engreídos, sino, Señor, mansos y humildes de corazón, sabiendo que tú eres el que nos enseña, nos guarda, nos guía, nos da su paz y su bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.